Muy buenos días, hoy es 15 de enero del año 2018 y estos son 5 minutos a la luz de la palabra. 5 minuticos que te voy a pedir para estudiar la palabra. Hoy vamos a estudiar la palabra en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, donde se nos narra la historia de David y Betsabé. Y esta historia sencillamente son los pasos, nos determina los pasos que sigue el cristiano que va camino al pecado. El primer paso lo encontramos en el versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. La frustración más grande, el soberano de Israel, el rey de Israel, la autoridad política y espiritual de Israel, se quedó en casa mientras todo el pueblo salió a la guerra. Había un tiempo establecido para la guerra. Era el tiempo propicio para salir al campo, para sitiar al enemigo. No era en tiempo invernal o no eran en tiempos, digamos, dificultosos. Pero en ese tiempo propicio para la guerra, David envió a todo el pueblo para la guerra y él se quedó en casa. Cuando la iglesia convoca ayunos, vigilias, tiempos espirituales, momentos de Dios, el cristiano tiene la opción de escoger, qué prefiere para su vida. Si prefiere quedarse en su casa ignorando la obra de la iglesia, la obra espiritual de la iglesia, o prefiere estar en la iglesia en el tiempo de Dios. David prefirió estar en su casa, estar allí en el palacio en Jerusalén, mientras todo el pueblo salió a la guerra. Pero todo el pueblo que salió a la guerra con Joab, con sus soldados, resulta que ellos destruyeron al enemigo amonita. El pueblo de Amón se levantaba como un enemigo poderoso contra Israel. Y todos los que salieron a la guerra destruyeron a los amonitas y pudieron situar a Rabá, pero David estaba en casa. ¿Qué tan importante es llegar a la iglesia, a los momentos espirituales? ¿Qué tan importante es llegar a los encuentros, jóvenes con jóvenes, damas con damas, caballeros con caballeros, los momentos de oración, los momentos de estudio de la palabra? ¿Qué tan importante es llegar allá para poder vencer al enemigo, para poder sitiar a Rabá y poder declarar la victoria contra el enemigo? Pero aquellos que quedan en casa, aquellos que ignoran la labor espiritual y la preocupación espiritual de la iglesia, han dado un paso hacia el fracaso, han dado un paso hacia el pecado, han dado el primer paso que los va a llevar hacia la frustración espiritual. Es importante que nosotros no nos quedemos en Jerusalén. Es importante que nosotros, como Joab, como sus soldados y como todo el pueblo, salgamos a la guerra, porque vamos a obtener la victoria en el Señor, porque vamos a poder destruir al enemigo que se levanta contra nosotros. Es importante participar de la vida espiritual de la iglesia. Es importante adorar al Señor en la iglesia, servir al Señor en la iglesia, aunque algunos desconozcan esta importancia.
Los dejo aquí, les pedí 5 minuticos y ya han pasado los 5 minuticos. Te bendigo en el nombre del Señor.